Bienvenido al sistema operativo de redes. En esta ocasión vamos a empezar el tema de la construcción sobre un sistema operativo. Dentro de lo que vamos a ver hoy, vamos a ver primero un sistema operativo simple de proceso único, luego vamos a estar viendo un sistema operativo multitarea, multihilo de usuario único. Vamos a hacer una comparación entre estos dos sistemas, en este caso el sistema simple de proceso único, que es el sistema CPM, y el sistema operativo multitarea multihilo de usuario único, que es el Palm OS. Luego vamos a ver un poco acerca del almacenamiento de disquete y de disco duro, y luego vamos a ver hablar un poco sobre los niveles de abstracción del teclado. Muy bien, vamos a empezar un poco sobre la historia de cómo se vinieron dando los cambios de los sistemas operativos. Dentro de estos cambios estamos hablando, digamos, de los 40, de los 50, de los 60, 70. Habían algunas características definidas en este periodo. En un principio no existían discos de instalación de sistemas operativos ni nada por el estilo, sino que prácticamente, ni se vendía hardware de computadora como tal, sino que prácticamente existían kits realmente baratos para la época para construir una PC con pastillas. Estas pastillas de memoria de hasta 4 kilobytes, estamos hablando 4 kilobytes. ¿Qué guardamos ahora en 4 kilobytes? Casi nada. Nuevamente estas pastillas eran utilizadas para controlar cintas de cassettes, disquetes, videos, impresoras y todo el sistema operativo que nosotros le llamamos ahora como sistema operativo. Normalmente los sistemas que se desarrollaban en ese momento para ese hardware, para esos kits, eran muy limitados. Es decir, los que escribían el código de ese sistema operativo tenían que ingeniárselas para escribir la funcionalidad básica del sistema en tan solo en unos cuantos kilobytes de espacio. Normalmente esos programas debían de escribirse en lenguaje de máquina o lenguaje ensamblador. ¿Por qué? Porque era mucho más eficiente y como ocupaba menos espacio. Y además, durante ese momento no existía, o por lo menos no estaba ampliamente utilizado lo que es lenguajes de programación de alto nivel. En ese momento existía un programa llamado monitor, lo que ahora le llamamos sistema operativo. Ese monitor casi siempre era almacenado en memoria ROM de solo lectura, y ese monitor ejecutaba algunas tareas como, por ejemplo, no teníamos interfaces gráficas, por lo tanto la interfaz que teníamos o con la que se interactuaba con la computadora era una interfaz en línea de comandos. Entonces, esas tareas que ejecutaba el monitor normalmente era emitir un carácter en un dispositivo, obtener un carácter desde el teclado. O sea que cuando yo escribía, el sistema operativo tenía que leer esa secuencia de bytes para interpretar qué carácter era el que había escrito, qué tecla había presionado. Luego guarda el contenido parte de la memoria en cinta, cassette o disco. Este era un proceso en aquel momento bien complicado de realizar, y todo esto se programaba en lenguaje ensamblador o de máquina. Luego, restaurar la memoria desde una imagen. ¿Esto qué quiere decir? Jalaba desde una cinta, cassette o disco hacia la memoria principal, o sea, la memoria RAM. Y otra de las funciones que era imprimir un carácter en una impresora, es decir, mandaba un carácter a algo. Una de las características principales de ese periodo es que existía una crisis de software. Esta crisis de software consistía básicamente en que había muchos monitores y no había ninguna interfaz estándar. Es decir, cada quien hacía lo que quería, cada quien escribía lo que quería, cada quien hacía o programaba su monitor como él le placía. Entonces,
Eh, Esto tuvo una grave repercusión en cuanto a los programas que se escribían para este monitor. Los programas que normalmente se escribían solo se escribían específicamente para un kit o para un tipo de pastilla en específico. Entonces, si uno desarrollaba un programa para, por ejemplo, un procesador Intel, ese programa no podía portarse a un procesador AMD, por ejemplo, o un procesador Spark, o un procesador, o sea, el programa tenía que volver a reescribirse desde cero para que funcionara en estos tipos de monitores. Entonces, esta crisis de software condujo al desarrollo de un sistema operativo que se llamó CP/M. CP/M vino a proveer o a promover una interfaz única, simple para programar y estándar, o sea que donde quiera que se ejecutara el CP/M, ahí se iba a ejecutar el programa que uno escribía. Entonces, lo que sí este CP/M normalmente aislaba el hardware, o sea que el CP/M se comunicaba con el hardware y toda esa programación cambiaba de procesador o de kit de PC a kit de PC. Y a la hora de programar, nosotros, como lo hacemos hoy habitualmente, cuando queremos llamar a una ventana o cosa por el estilo, no nos interesa qué hardware específico tiene, o qué tipo de teclado tiene, o qué tipo de monitor tiene. No, nosotros no nos interesa eso. Lo que a nosotros nos interesa es las funciones que utilizamos para llamar, por ejemplo, crear una ventana o mandar a imprimir algo o cosas por el estilo. O sea, no nos estamos viendo, tiene un impresor Epson, por lo tanto la llamada que voy a realizar va a ser Epson a imprimir, por ejemplo. Entonces, el sistema operativo CP/M aislaba el hardware y por medio de una capa de software. Esa capa de software se llamó BIOS. Semejante a un monitor, pero tenía unas funciones específicas y estándares para todos. Entonces, hablando un poco de la historia de este CP/M, si bien les recuerdo, IBM no siempre fue una empresa que su rubro estaba en las computadoras. IBM fue creada por las personas que hicieron o que ayudaron en el censo de Estados Unidos de 1880-90 creo, y en un principio su rubro eran de máquinas de escribir, pero cuando IBM entró en el mercado de las computadoras, pensó modificar la BIOS para utilizar el sistema operativo CP/M, pero al fin para procesadores Intel 8088, pero al final ya no utilizó el sistema CP/M y se decantó por el sistema MS2, lo que en aquel momento vendía Bill Gates. Una de las películas que retratan este episodio es Piratas de Silicon Valley. Le recomiendo que la vean, nada más como instructor. Se llama Piratas de Silicon Valley. Uy, lleva doble L. Esta es una película. Entonces le recomiendo que la vean para que tengan una idea de más o menos cómo se dio esa pelea entre en este caso Bill Gates y Steve Jobs. Muy bien, normalmente los componentes de hardware de los primeros computadores era básicamente esto. Por un lado tenemos el bus del sistema, o sea, lo que ahora llamamos tarjeta madre, el bus del sistema, donde se conectaban todo tipo de tarjetas. O sea, no teníamos una motherboard que traía integrada memoria, tarjeta de video, que tenía integrada interfaces de entrada y salida para el monitor y para el teclado, no tenía integrada cosas de USB, sino que simplemente era el bus del sistema y uno simplemente
compraba las tarjetas, ya sea para conectar el teclado, para conectar el CPU, para conectar la memoria principal, para conectar la pantalla de monitor de video, controlar el disco duro, usualmente todo lo que uno necesitara. Entonces, cada uno de estos hardware, en el caso de la pantalla de monitor, el teclado, tarjeta de expansión, controlador disquete, controlador de disco duro, del disco duro y disquete de impresora, cada uno de estos dispositivos necesita un controlador, o sea que necesita que tener una forma para acceder a ellos, y todos estos componentes se conectaban directamente en la tarjeta madre o el bus del sistema. Muy bien, para ese momento, como estamos hablando de los primeros sistemas operativos, normalmente hay ciertas características que definen a un sistema operativo simple, o sea, un sistema operativo de aquella época. Primero, dentro de esas características tenemos que el tamaño de la memoria principal era limitado, o sea, no tenían computadoras que tuvieran vastedad de memoria RAM, sino que básicamente la memoria RAM era de unos cuantos kilobytes. Por lo tanto, el programa que siempre estaba en memoria principal era el sistema operativo. O sea, el sistema operativo siempre tenía que estar en memoria RAM. Y como la memoria era limitada, no se podían tener cargados 5 programas a la vez en memoria principal, como no lo tenemos a veces. Estamos viendo un video o escuchando música, navegando por internet, abrimos una calculadora, o sea, no podíamos tener esa cantidad de programas cargados en memoria al mismo tiempo, sino que o solo se cargaba uno a la vez. Esto lo vamos a ver en un ejemplo que les voy a dar cuando lleguemos a la comparación o a la descripción del sistema operativo CPU. Entonces, el tamaño de memoria principal era limitado, por lo tanto solo se cargaba un programa en memoria principal a la vez junto al sistema operativo. Segundo, en ese momento, así como no había un estándar para llamadas al sistema o para hacer programas que fueran portables, de esa manera no había estándares para formatos de disco. Entonces, en los sistemas simples, o por lo menos el sistema simple que vamos a ver, en ese momento el formato del disco se estandarizó. O sea, se estandarizó, es decir, bueno, vamos a ver, en un sistema de archivos voy a guardar 8 caracteres para el nombre de mi archivo, 3 caracteres para la extensión, y van a tener tales características. Se va a guardar la fecha a la hora que se creó el archivo, se va a guardar que el tamaño del archivo, se va a guardar muchas características. Entonces, en ese momento apenas estaba empezando a dar o a estandarizar el formato del disco. Tercera característica de un sistema simple es que normalmente las manipulaciones de las interrupciones, o sea, para interrumpir el CPU, normalmente era para poder acceder a dispositivos de entrada y salida. O sea que no requería ninguna planificación del CPU. Planificación del CPU quiere decir que hay un programa que se encarga de que el CPU atienda o haga todos los procesos como que si fuera interactivo o al mismo tiempo. Entonces, como estos sistemas eran simples, simplemente o uno estaba en un programa, hacía un proceso cuando normalmente esperaba algo del usuario, entonces se detenía el CPU y uno escribía en el teclado. Se activaba una interrupción del CPU y uno escribía en el teclado. Cuando uno le daba enter, el programa otra vez retomaba el control del programa, o sea, el programa retomaba el control del CPU y seguía haciendo lo que tenía que hacer. Luego, probablemente en algún momento, interrumpía otra vez el proceso del CPU para enviar a imprimir, por ejemplo.
Entonces no existía prioridad de proceso, no existían varios procesos a la vez, sino que solo se ejecutaba un proceso y se interrumpía el procesador nada más cuando accedía a interrupciones de entrada y salida. Muy bien, estamos hablando de un sistema operativo simple de proceso único y de usuario único. En este caso vamos a ver un poco sobre qué es el sistema operativo CPM. CPM son las siglas de Control Program for Microcomputers, o sea, un programa controlador para microcomputadores. Es un sistema operativo desarrollado por Gary Kandel para el microprocesador Intel 8080, los Intel 8085, Zilog Z80, 8080. Normalmente el sistema CPM se podía ejecutar en esos procesadores. Lo que era habitual en ese momento es que para cada procesador se tenía que programar un nuevo sistema operativo, un nuevo monitor. Entonces, este sistema operativo fue muy popular en los años 70. Y en aquel momento este sistema operativo fue modificado para ejecutarse en las computadoras de IBM. Pero, como se mencionó antes, IBM se decantó por MS2 porque fracasaron las negociaciones con Digital Research, y esto conllevó a que CPM básicamente disminuyera del mercado casi hasta desaparecerlo. Acá en la parte inferior derecha tenemos una fotografía, normalmente donde podemos ver el hardware básico de una computadora en aquellos momentos, y tiene corriendo el sistema CPM. El hardware que tenía un CPM, bueno, el hardware tenía un CPM, tenía básicamente una computadora utilizando un set de caracteres ASCII, espero yo que sepan que es ASCII, un procesador ya sea Intel 8080 o 8085 o Zilog Z80, al menos 16 kilobytes de RAM, un medio para iniciar o para arrancar el primer sector del disquete, una unidad de floppy. Ya no utilizamos floppy, yo por ahí tengo unos guardados, pero eran de los floppy, los últimos que hubieron. El fondo de Intel, un procesador Intel, normalmente todos estos, el CPU, la velocidad del CPU en aquellos momentos era de 2 MHz, y 2 MHz en aquel momento era muy rápido. Entonces CPU se ve de esta manera, básicamente es como que si fuera una interfaz de línea de comandos. Entonces vamos a detenernos un poco acá y vamos a ejecutar CPM. En este caso yo voy a ejecutar CPM. Bueno, descargué el sistema operativo CPM y básicamente corro el emulador desde otro emulador que se llama, otro emulador de DOS que se llama Docemu. Yo abro Docemu, estoy en un emulador de DOS, acá, emulador de DOS, y por aquí tengo el Max Z80. Bueno, yo utilizo acá el comando ls, pero también podría utilizar el comando de DOS que se llama dir, y acá ejecuto my Z80, que es el emulador para CPM y procesadores Z80. Y ustedes pueden ver, creo que mejor lo voy a detener para que lo veamos mejor. CD Max Z80, my Z80. Muy bien, normalmente aquí aparece, este es un emulador microfast para procesadores Z80, que eran donde se ejecutaban los sistemas operativos CPM.
Nuevamente esto es una versión de 1994. Tiene un número serial, o sea, yo me lo encontré por ahí, lo descargué y bueno, vamos a probar qué tiene. Entonces CPM se carga todo eso de esa manera y luego nosotros tenemos CPM cargado acá. CPM nada más es una interfaz en línea de comandos y utilizamos comandos básicos como los que utilizaban en su momento en MS2 parecido. Entonces dentro de MS2 igual hay diferentes comandos, está dir, está cls, clean, hay algunos programas que ya vienen dentro de acá, como por ejemplo animals, que prácticamente te adivina en qué animal estás pensando. Incluso tiene algunos juegos. Vamos a ingresar nosotros a el menú que tiene si nosotros vemos acá, tenemos el menú.com y este es el que vamos a ejecutar. Entonces este menú muestra básicamente un menú más o menos amigable de qué es lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, si queremos pensar un animal, presionamos la letra A. Si queremos jugar Quatris como Tetris, presionamos la letra U. Vamos a jugar Tetris. ¿Qué nivel? El 5 va. Y aquí tenemos un Tetris bastante, yo no sé cuáles son los controles de acá. Ok, mover a la izquierda, a la derecha, y ahí tenemos al Tetris en CPM. Entonces termina de jugar y listo, ahí está. Uy, hay otro que tenía el I. Ay no, no. Bueno, vamos a salir de acá con escape. Uy, ¿saben qué se me olvidó activar? Es el Keymoon. Acá, para que ustedes vean qué es lo que estoy ejecutando. Entonces, ¿jugar de nuevo? No. Ay, no. ¿Por qué me da esto? Ahí está. Vale. No le di. Vale, con eso ya nos salimos. Vamos a ver qué es FatCat. Eso nunca lo he jugado. Nunca he utilizado esto. Es un catalogador rápido. Vale. Bueno, no tiene nada, así que vamos a ver. Podemos abrir un editor de texto, en fin. Control C para cancelar. Y así es nuestro sistema CPM. Igual tienen los comandos básicos de MS2. Vamos a ver, vamos a ejecutar este prime. No hay ningún comando que se llame prime. Vamos a ver, terminal Roman 10. Roman 10. Por favor ponga un número entre 1 y 3000. Pongámosle 2015. 2015 en número romano es MMXV. Sí, 2015. Ahora es 1996. MCMXCB. Imagínense, tener estos programas escritos en ensamblador en aquellos momentos era de gran ayuda. Incluso creo que hay un editor de celdas. Y así se veía un sistema CPM. Entonces, los componentes básicos, para continuando acerca de la explicación de CPM, los componentes básicos del sistema CPM eran tres. El primero es el BIOS. Si ustedes saben lo que ahora le llamamos BIOS, ese término se acuñó en los años 70. BIOS es un sistema básico de entrada y salida dependiente de la máquina. Acuérdense que en ese momento no existía una interfaz de programación, ningún estándar
para programar las cosas. Entonces CP/M vino a introducir ese estándar, y ese primer estándar era el BIOS. Normalmente era un semejante como un monitor, pero con interfaces específicas de estándar. O sea que si yo quería acceder al hardware, ya sea a la pantalla, habían unas funciones básicas para poder acceder a la pantalla. Funciones básicas iguales en cualquier procesador, en cualquier tipo de teclado, para acceder al teclado. Funciones para acceder a almacenamiento en disco. Entonces, normalmente cada fabricante podía adaptar el BIOS para el hardware en específico que hacía, pero manteniendo la misma interfaz para acceder hacia su hardware. Por lo tanto, el desarrollo del BIOS facilitó transportar el sistema operativo CP/M a un nuevo sistema, y normalmente lo que pasar, por ejemplo, el sistema operativo CP/M a un nuevo hardware consistía nada más en escribir las rutinas del BIOS para el hardware específico, y no tenía que volver a programar todo el sistema operativo o todo el monitor para esa arquitectura. El segundo componente del sistema CP/M es el BDOS, que es un sistema operativo disco básico de disco estándar. Normalmente eso era lo que hoy llamamos el núcleo, o sea, en sí el sistema operativo, que debía ser independiente del hardware y nada más tenía que llamar a los servicios primitivos de la BIOS, o sea, acceder a hardware directamente. El BDOS era el mismo para cualquier sistema, o sea que independientemente si estuviera en un hardware 8085 o el procesador Z80, el BDOS era el mismo, lo único que cambiaba era el BIOS. Entonces, este BDOS genera una capa de abstracción, o sea, estamos hablando de este tipo de capas de abstracción. En este caso, la primera capa de abstracción es el BIOS, donde habían rutinas que se escribían específicamente para el hardware. La otra capa de abstracción era el BDOS, que era el núcleo del sistema CP/M, y luego la tercera capa de abstracción era la interfaz del usuario, que en ese momento se llamó CCP, o el Command Control Processor, o el procesador de comandos de control. Normalmente este era una shell, básicamente. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá? Una shell, básicamente, donde nosotros escribimos un comando y nos devuelve algo. Ese era el programa CCP. Normalmente cada uno de estos componentes, si lo vemos en términos de líneas de código, eran pequeños. O sea, estamos hablando que cada componente medía entre 2000 y 4000 bytes. Y normalmente el CP/M cabía en unos cuantos sectores de un disquete de una computadora. O sea que normalmente uno andaba su CP/M en un disquete. Punto. Luego, en el siguiente nivel de los sistemas operativos tenemos un sistema operativo multitarea de usuario único. El sistema operativo de estudio que vamos a ver es el sistema Palm OS. El sistema Palm OS fue hecho por Palm Source en 1996 para computadores de mano fabricados por varias empresas, lo que normalmente llamamos PDA. Ahora ya no existe ese sistema operativo, ya no existen ese hardware específico, sino que ahora tenemos teléfonos inteligentes. Un teléfono inteligente es el sucesor de los PDAs, donde tenemos varias funciones. Es la convergencia entre los teléfonos normales y los PDA, los asistentes personales. Entonces, ¿cuáles eran las características cuáles son las características del usuario del sistema operativo multitarea y de usuario único? Bueno, a nivel de hardware, estamos hablando que normalmente salió en 1996. El sistema operativo que utilizaba en ese momento era el 1.0, utilizaba dos baterías AAA, los procesadores eran un Motorola 68328 de 16 MHz, la capacidad de almacenamiento era 12 MB o 4 MB de ROM, la memoria básicamente, imagino que interna,
ya integrada era de 128 KB. La pantalla era una touchscreen LCD de 160 por 160 píxeles, o sea, mucho más pequeño de lo que ahora tenemos en los teléfonos. El sistema de entrada por defecto era un sistema que se llamaba en su momento Graffiti, que es un sistema de reconocimiento de letras, que ya lo vamos a echar un vistazo. Normalmente no tenía cámara. Para conectarse a las PDA, las computadoras utilizaban un software que se conectaba a través de un puerto RS232 o DB9. Las dimensiones eran 180 por 80 por 18 milímetros y el peso era de 5.6 onzas. Nosotros podríamos ver un sistema Palm OS de esta manera. En este caso, yo me conecté a una máquina virtual porque en esa máquina virtual, bueno, me voy a conectar acá directamente, creo que tenía vamos a ver, sshgestor@192.168.200.107. esta es una dirección IP de donde estoy actualmente, y me voy a conectar a una máquina que tiene un sistema operativo Debian 5.01. ¿Por qué 5.01? Porque en ese sistema venía un paquete o un programa que se llamaba POSE y emulaba el hardware de los sistemas Palm. Dentro del sistema Lenny, bueno, Jesse, que es el que estoy utilizando yo, ya no viene ese programa. O sea, entonces por eso decidí instalarlo en una máquina virtual y llamar ahí el emulador de las Palm para que lo podamos ver. Entonces ejecutamos POSE. Tuve que haber descargado ahí algunas cosas adicionales. Se me olvidó. Tengo que darle la opción para que abran las interfaces gráficas remotamente. Entonces acá, y ahora abro el programa POSE, y acá tenemos un sistema Palm en vivo y a todo color, bueno, al menos en un emulador, pues. La fecha, ok, este es un sistema POSE. Yo estoy utilizando el puntero del mouse como que si fuera un lápiz. Entonces, si yo quiero ir a los programas, le doy clic acá y aquí puedo ver el calendario, puedo ver una calculadora, hacer sumas. En este caso no tiene para escribir, sino que puro esto. Este es parte de la interfaz de lectura. Si queremos ver cómo funciona esto, básicamente este sistema detecta qué es lo que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, si yo quiero escribir una A, escribo la forma de la A, bueno, me la puso como H. Si quiero la I, high. Entonces, si quiero un espacio, guión bajo, la O, la L, ahí está. Ahí está. Bueno, normalmente detectaba que era lo que yo estaba haciendo. Si yo quería hacer una llamada, me dice que no hay ninguna tarjeta. ¿Y a quién quiero llamar? Calculador, acceso rápido. No, este es la agenda. La checklist. Aquí puedo abrir una checklist. Entonces, aquí uno puede escribir. Esto si quería hacer una notepad, si quería buscar algo. En fin. Tiene la opción de copiar y pegar. Este es una Palm. Si quieren, después le puedo dar la máquina virtual para que ustedes puedan ejecutarlo, si ustedes gustan. Y básicamente la Palm se veía de esta manera.
Muy bien, ya vimos en parte la funcionalidad de una Palm, algunas características generales de estos dos sistemas, el CP/M y el Palm. Estamos hablando de un sistema único, de proceso único, y un sistema multitarea de usuario único. O sea, los dos sistemas son de usuario único, lo único que uno es de proceso único y el otro es de multitarea. La diferencia entre ellos, he hecho una tabla de resumen. Este es el resumen de los resúmenes. Primero, estamos comparando los sistemas CP/M con el sistema Palm OS. En cuanto a entrada y salida, normalmente el CP/M en aquel momento, en los años 60, 70, había una disyuntiva, es decir, el programador tenía que elegir si utilizaba la portabilidad o la flexibilidad en cuanto a la programación del teclado. Por ejemplo, no existía un sistema estándar de funciones de tecla tipo control más C, o sea, cada quien hacía o escribía las teclas que le parecían. No era como hoy, que ahora tenemos teclas funcionales como F1, F2, F3, F4, F10, F11, ni había nada estandarizado. Entonces, si uno escribía un programa y decía, bueno, a mí no me parece cómo trabaja algunos programas que estaban en CP/M, simplemente lo que voy a hacer es saltarme las interfaces o saltarme el sistema operativo y escribir directamente en el hardware que yo estoy utilizando, ya sea en el teclado. Entonces, normalmente cuando uno programaba para CP/M, uno tenía unas funciones para acceder al teclado, pero a veces esos no eran lo suficientemente maduras como para utilizarlas todo el tiempo, y algunos programadores decidían evitar esas funciones y saltarse el sistema operativo y llamar las funciones de la BIOS directamente en vez de pasar del BDOS, y porque en ese momento no había protección de memoria. Si bien recuerdo, la vez pasada hablamos acerca de la protección de memoria y cómo esto podía arruinar nuestras computadoras si no había protección de memoria. Por el otro lado del Palm OS, el Palm OS implementa una abstracción, una capa de abstracción que se llamaba HAL. HAL normalmente aísla cuestiones específicas del hardware, o sea que con el CP/M te podías saltar esos niveles de abstracción para acceder directamente a funciones del BIOS. En el caso de la Palm no podés saltarte esa capa de abstracción. Normalmente por defecto no se utilizaba teclado, como vimos en la emulación por acá. ¿Dónde está? Aquí está. No se utilizaba teclado, sino que se utilizaba algo parecido a ello, que era un graffiti, que simplemente detectaba que era lo que yo estaba tratando de escribir. Por ejemplo, si yo escribía una B, yo escribo una B y el sistema trata de adivinar qué es lo que yo estoy escribiendo. Entonces, eso era una de las características en cuanto a entrada y salida. En cuanto a sistema de ficheros, disco y almacenamiento, bueno, en los sistemas Palm en aquellos dorados tiempos, el sistema de archivos estaba completamente integrada en la BIOS, o sea que si yo quería escribir o formatear algo, había funciones específicas en la BIOS directamente. Ahora obviamente ya no está en la BIOS, sino que está dentro del núcleo del sistema operativo. Por ejemplo, otra de las limitaciones que había en ese momento es que alguna información no se guardaba. Por ejemplo, en los directorios no habían fechas ni horas, o sea, no se guardaban ni fechas ni horas ni nada por el estilo. Normalmente solo existía un directorio único, como podemos ver en la emulación por acá, un directorio único. No había mkdir ni nada por el estilo, sino que todo se guardaba en un directorio único. Un directorio único con agrupaciones, o sea que los archivos se agrupaban en algo, en categorías, por ejemplo, y eso era lo que simulaba directorios.
Si se llenaba el directorio en el cual estaba trabajando, eso significaba que todo el disco estaba lleno, o sea que todo se guardaba en esta parte. Normalmente cuando se llenaba el disco, todo se llenaba, el sistema operativo se llenaba. Los nombres tenían una longitud de 8.3. ¿Qué significa 8.3? Bueno, 8 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres para el nombre y 3 caracteres para la extensión. Entonces, si eran menos, normalmente se llenaban con espacio, como este que está aquí, menú, y aquí normalmente se llena con espacio. Y si era más grande, se truncaba, o sea que no podía haber más de ese tamaño. Entonces, esas eran algunas limitaciones que existían para los sistemas CPM y aquellos dorados tiempos. Ahora, en cuanto a comparación del sistema de ficheros de disco duro y almacenamiento, en primer lugar, aunque ya estaba evolucionado los sistemas operativos para 1996, el sistema Palm OS ya no implementaba sistema de archivos, sino que como eran básicamente PDA, o sea, era hardware bastante limitado para la época y normalmente requería la máxima capacidad de las baterías, lo que ahora la gente anda tratando de cargar el celular. Entonces implementaba un tipo de base de datos para almacenar archivos. No estamos hablando de bases de datos relacionales con SQL, sino que un tipo de base de datos, un tipo para almacenar la información de los archivos. Los sistemas Palm OS normalmente no contaban con memoria secundaria. ¿Qué me refiero yo con memoria secundaria? Todo lo que yo hacía o todo lo que yo trabajo acá está en memoria RAM. Todo lo que yo guardo acá está en memoria RAM. Y en memoria RAM de no volátil. Entonces esta memoria permanecía, aunque se apagara el dispositivo o hacía la simulación de apagarse el dispositivo, no borraba lo que había ahí. Por lo tanto, si yo quería guardar, por ejemplo, en una computadora, en un disquete o cosas por el estilo, se agregaban tarjetas o memorias secundarias para ello. En las características en cuanto a los procesos, normalmente el CPM tenía una característica principal, y es que solo ejecuta un proceso a la vez. Es decir, cuando se llama al programa, el programa se lee desde disquete o desde disco, se traslada el programa a memoria principal y es el programa que se está ejecutando en ese momento. No hay planificación del CPU, simplemente es un solo programa que se está ejecutando. El CPP se encarga de cargar el programa a la memoria. Vamos a ver qué era el CPP. La shell. La shell o el CPP se encargaba de cargar a memoria el programa, o sea, jalaba el programa desde disco y lo cargaba en memoria principal. Normalmente, como la memoria RAM era bien limitada, habían programas demasiado grandes y no podía cargarse todo en memoria principal. En ese momento se utiliza una técnica llamada overlays, superposición, para cargar trozos de esos programas. O sea, cargaba primero las partes indispensables del programa y luego, a medida que fueran necesitando, se intercambiaban los trozos. Ya lo vamos a ver en una gráfica más adelante. En los sistemas Palm OS, normalmente el reconocimiento de la escritura del sistema operativo se realizaba en tiempo real. O sea que al momento que yo escribo acá la letra Z, eso era en tiempo real. O sea, el procesador tendría que estar atento en ver o en calcular qué letra era la que yo estaba escribiendo. Se puede ejecutar más de un proceso a la vez, o sea que al mismo tiempo que yo tengo esto, bien podría estar ejecutando que la agenda o la calculadora o lo que sea, y todavía aquí está, tengo la calculadora acá, puedo ejecutar otra cosa. Programas impulsados por eventos. ¿Por qué por eventos? Bueno, cuando sucede algo, por ejemplo, que le doy clic acá o cosas por el estilo, imagino que ustedes ya saben un poco mejor cuál es la programación orientada a eventos,
que cuando detecta que hay algo, hace algo. Y existe un planificador multitarea preferencial, es decir, ahora el procesador ya no solo tiene que ejecutar un solo programa, sino que ejecuta más de un programa. ¿Esto qué significa? Que dentro del núcleo del sistema Palm OS hay una función que se encarga de decidir qué va a ejecutar en ese momento para dar la sensación de tener un sistema multitareas. Es decir, ¿qué va a ejecutar? Mostrar en pantalla, o que yo esté guardando en memoria, o que tenga acá no sé. Tiene que programar el CPU para ver a quién le va a asignar CPU, quién la necesita mejor, si los sistemas de entrada y salida o qué cosa. En los sistemas CPM no existe eso. Esto en cuanto a procesos. En cuanto a memoria, primero, no existe gestión de memoria, o sea que no existe decir que el programa A, bueno, por la misma característica de que solo se cargaba un programa a la vez junto con el sistema operativo, no había planificación de la memoria, o sea, por lo tanto no había un seguimiento de dónde comenzaba el programa y dónde terminaba el programa, y si estos no chocaban. Nuevamente, para eso me voy a hacer la ayuda de esta gráfica. En un inicio, si nosotros podemos ver la memoria principal o la memoria RAM de forma plana, tenemos por un lado la memoria baja y por otro lado la memoria alta. En la memoria alta, o sea que en lo más bajo del sistema, aquí se cargaba el sistema operativo o el BDOS. Después seguía una pila del programa, datos fijos del montículo y el ejecutado del programa. Y en la memoria baja se ponía vector de interrupción, cabeza del programa. O sea que este programa bien podía ser pequeño o bien podía ser grande. ¿Esto qué significaba? Que si este programa crecía exponencialmente hasta abajo, en algún momento, si era demasiado grande, podría sobreescribir algún dato indispensable, y eso podría conllevar a que se trabara el sistema o cosas relacionadas. En cambio, en los sistemas Palm OS, nuevamente la memoria RAM ya no es de 4 kilobytes ni nada por el estilo, o 16 kilobytes, sino que ya estamos hablando de memoria con direccionamiento de 32 bits. La memoria, había un sistema que se encargaba de la gestión de memoria en los sistemas Palm OS, y esto utilizaba características o algunas funciones de heaps. ¿Esto qué quiere decir? Métodos que se llaman heaps o montículos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un proceso que se encarga de asignar y sigue las partes de la memoria. Entonces vamos a ver el diagrama para ayudarnos en esto. Normalmente los heaps eran trozos de memoria principal que se asignaban de forma única, es decir, en este caso trozos de 16 bytes. Normalmente los montículos o los heaps se dividen en estas partes, y el sistema Palm OS decidía, bueno, para tal programa necesito, por ejemplo, 32 bytes. Entonces, por lo tanto, el proceso de asignación de RAM y de seguimiento de RAM decía, bueno, el programa no cabe en toda esta sección, sino que voy a tener que utilizar diferentes trozos. Por ejemplo, voy a utilizar el primer trozo vacío, y voy a utilizar el siguiente trozo vacío. ¿Esto qué significa? Significa que el programa o el seguimiento de montículos debe de ser capaz de decir, bueno, cuáles trozos son los que están ocupados y cuáles trozos son los que están desocupados, y si son contiguos o si no son contiguos. Entonces, esa función necesita llevarse en algún lado. Eso lo hace el núcleo del sistema, y es un lío, y hay un tema extenso y profundo para hacerlo funcionar. Ahorita lo único que nos interesa es que el sistema Palm OS dividía la memoria RAM
en bloques fijos llamados montículos, y que había un programa que se encargaba de ver cuáles asignaban para cuáles y cuáles no asignaban. En cuanto a la pantalla, normalmente en los sistemas CP/M había también otra disyuntiva, igual que en el teclado, de portabilidad contra flexibilidad, pero en este caso era funcionalidad contra desempeño. O sea, que el programador decidía si quería funcionalidad completa o le interesaba más el desempeño. Es decir, en cosas prácticas, cuando uno programaba algo, normalmente la salida desde la pantalla utilizando el núcleo del CP/M o el BDOS era muy lenta. O sea que si yo quería escribir, por ejemplo, o quería crear un juego avanzado en su momento que utilizara bastante el proceso de video, normalmente era muy lento, y algunos decidían saltarse el BDOS y escribir directamente en memoria de video, evitando e ignorando la movilidad o la portabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribía un programa así, tendría que escribirlo específicamente solo para cierto procesador. Pero ahí tengo yo decir, bueno, me evito la funcionalidad o la portabilidad, pero gano que mi programa sea más rápido. Ahí los programadores tenían que jugar con eso, entonces tenían esa disyuntiva. Normalmente las pantallas de aquellos momentos eran blanco y negro, y la interfaz era un intérprete de comandos como lo vimos acá. En cuanto a los sistemas Palm OS, en la pantalla era pequeña, en su momento 160 píxeles por 160 píxeles. La entrada era por graffiti, o sea que había un seguimiento de la línea y un sistema que trataba de reconocer qué carácter era el que estaba escribiendo. Implementa una interfaz gráfica de usuario, o sea, una GUI. Esta GUI tiene algunos objetos ya predefinidos para su programación. Por ejemplo, algunos de los objetos predefinidos es esta ventanita, o algunas interfaces de alerta. Por ejemplo, para escribir una ventanita de alerta, como por ejemplo aquí buscar, ya había un objeto predefinido acá donde uno nada más llamaba a la ventana y podía poner lo que uno quisiera. O sea, es como estar programando ahora algunos programas gráficos, para que ya existen funciones definidas donde yo le digo, mira, haceme una ventana que me abarque toda la pantalla. Entonces yo llamo a esa función, y esos eran los objetos predefinidos del sistema Palm OS. Bueno, dificultades en los sistemas CP/M. Las primeras dificultades era que tenía memoria limitada, por ello se cargaba solo un programa a la vez, y normalmente en un inicio habían variedades de kit de instalaciones para tener tu propia PC, o sea que no había una estandarización hasta que CP/M trató de estandarizar algunas cosas. En los sistemas Palm OS, en cuanto a las pantallas, la pantalla era pequeña, había poco espacio en disco y en memoria principal, y el procesador que se utilizaba para hacer funcionar el sistema Palm OS era demasiado lento, lo cual uno tenía que ver. Algunas facilidades que proveía el sistema CP/M, bueno, en su momento no había protección de memoria, no había protección que te pudiera saltar el núcleo, o sea que era muy fácil evitar el núcleo del CP/M o el BDOS, porque no había protección de memoria. O sea, nadie te decía dónde podías escribir, dónde no podías escribir. Normalmente en ese momento se estandarizó el formato del disco, o sea que en su momento no se estandarizaba el formato del disco, y en ese momento se estandarizó. En cuanto a los sistemas Palm OS, claro que no los he puesto acá, pero algunas de las facilidades era la programación, porque tenía algunas funciones ya predefinidas que uno llamaba, no tenía que decirle, mira, escribime en el punto 1040 un punto, y hacemos una línea desde este punto hasta acá,
y hacemos otra línea aquí para hacer la simulación de una ventana, y adentro de eso escribimos una ventanita de texto que diga OK. No teníamos que hacer todo ese proceso, no teníamos que programar todo ese proceso, simplemente se llamaba una función, abrirme una ventanita de alerta y ahí ponemos OK, como lo hacemos hoy en día. Entonces esa era una de las facilidades que proveía el sistema Palm OS. Ya hablamos un poco sobre el contenido típico de memoria cuando se ejecuta un programa CPM. O sea, por un lado tenemos el núcleo del sistema, por otro lado tenemos la pila del programa en la memoria baja, y los montículos, que son datos fijos. O sea, no había seguimiento de memoria, cabecera del programa y vector de interrupción. La arquitectura de un sistema operativo Palm, por un lado tenemos la aplicación, por otro lado tenemos bibliotecas de aplicación, bibliotecas del sistema TCP/IP Floating A y servicios del sistema. Dentro de los servicios del sistema podemos hablar del gestor del grafito, o sea que había una función específica que se encargaba del sistema de entrada. Había otro que se encargaba de la gestión de eventos, o sea, si se llamaba un evento, ¿qué hacía? Gestor de características del sistema, gestor de modem para conexiones remotas, gestor de sonido, gestor de recursos, gestor de serial. Aquí se me fue la serial. Estaba el núcleo, que era el sistema operativo, la capa de abstracción del hardware, que es lo que se llamaba hacer la programación, y luego el hardware directamente. El espacio de montículos, nuevamente cuando uno utiliza sistemas operativos que llevan seguimiento de los montículos que se utilizan, normalmente uno tiene espacios libres, y a medida que va pasando el tiempo uno tiene trozos ocupados, en este caso para la variable D, variable C, variable E, y dentro de esos trozos tiene trozos no utilizados. Entonces, cuando pasa demasiado tiempo durante estos trozos, por ejemplo, es bien difícil colocar acá un programa de 48 bytes, porque se tiene que utilizar una pila de memoria un poco alta. Entonces, los sistemas Palm OS utilizaban un proceso que se llamaba recolección de basura o compactación para unir todos esos trozos de memoria no utilizados en un solo trozo. En este caso, cada trozo de memoria no utilizado lo une para convertirlo en un solo trozo de 48 bytes. Entonces, la recolección de basura o la compactación se encargaba de eso, de mover la memoria ocupada y ponerla junta. En este caso, el trozo E lo cambio de aquí para acá, el trozo D lo cambio de aquí para acá, el trozo A lo cambio de acá para acá, y el trozo C lo cambio de acá para acá. El trozo B, normalmente hay ciertos datos que no se pueden mover, ya sea porque están protegidos por el programa o por sistema operativo, entonces se deja. Durante el proceso de compactación, en este ejemplo, en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 trozos de 16 bytes, ahora se tienen 2 trozos de 48 bytes. Cuando suceden este tipo de digamos lapsos de memoria donde no se tiene la memoria no utilizada, está regada, a este tipo de fragmentación se le llama fragmentación externa. Dentro de las investigaciones o de los temas a investigar, les dejé que investigaran qué era la fragmentación interna. Normalmente dentro de los sistemas que llevan seguimiento de la memoria, hay un tipo de estructura de datos que se utiliza para llevar el seguimiento de esa memoria. Ese tipo de estructura de datos es la tabla puntuadora maestra, en este caso para la Palm,
y se llama TAM. Normalmente la TAM es un programa que lleva el seguimiento de la memoria. Hay una tabla apuntadora principal, en este caso. En esa tabla se guarda, por ejemplo, en qué montículo está guardada cierto dato. Entonces, esa TAM igualmente se guarda en memoria y está almacenada en un lugar. Por ejemplo, el valor de la tabla apuntadora maestra para la variable A dice que está en el montículo 6. En este caso, el montículo 6 corresponde a la entrada de la TAM a la variable A. O sea que aquí está la variable A almacenada. Entonces, este es un tipo de estructura para llevar el seguimiento. No sé si ustedes alguna vez habrán programado punteros o en lenguaje C o colas dinámicas o cosas por el estilo, pero es algo parecido. Hablando sobre los sistemas de almacenamiento en las primeras computadoras, obviamente tenemos que hablar de las primeras computadoras. En su momento, los disquetes normalmente eran parecidos a algo como esto. Ellos tenían un orificio central donde normalmente se generaba la rotación, tenía un orificio índice donde normalmente comenzaba la pista o cosa por el estilo, y el disquete comenzaba a rotar. Estas eran láminas parecidas de carbón, parecidas a lo que utilizaban en su momento las caseteras o los cassettes de audio, las caseteras de video. Normalmente cada uno de estos disquetes se dividía en pistas. La pista 0 era la que estaba más externa, y normalmente la pista 76, que era lo máximo que se tenía en ese momento, era la pista más interna del disquete. Así, igual los discos duros también tienen sus divisiones. Acá es un poco más complejo en cuanto a los discos duros. En este caso estamos hablando de discos duros mecánicos, no estamos hablando de discos duros de estado sólido, estamos hablando de discos duros mecánicos. Los discos duros mecánicos normalmente son, como su nombre lo dice, son discos hechos de una aleación de metales, por lo tanto son discos duros. En comparación a los discos flexibles, que eran como láminas de carbón. Entonces los discos duros tienen diferentes porciones de almacenamiento. En este caso, la porción más grande que nosotros podemos ver en un disco duro es la pista. La pista es simplemente la división en secciones cilíndricas de un disco. Esta es una pista. Luego esa pista normalmente se divide en sectores geométricos. Sectores geométricos, es decir, este es mi sector geométrico que incluye parte de la pista, pero esa parte de la pista dentro del sector geométrico se le llama sector. El sector es una parte de una pista y también que es parte del sector geométrico. Y luego tenemos clúster dentro del almacenamiento, que es un clúster dentro del almacenamiento es un conjunto de sectores unidos. Esto es la sección del disco duro, para que tengamos. Normalmente nosotros podemos ver la información de los discos. Ahí, ¿dónde está? De los discos, de cuántos sectores tiene, o cuántas pistas tiene o cuántos sectores tiene. Normalmente lo podemos ver con el formato. Ahí, esto lo tengo que ejecutar como root. fdisk-l. Con fdisk-l yo puedo ver en este caso que tengo mi dispositivo SDA, que es de 465 GB. Son esta cantidad de bytes y tiene estos sectores. Las unidades son sectores, que es un sector por 512 bytes. O sea, cada sector corresponde a 512 bytes. Y los sectores
o el tamaño de los sectores lógicos son de 512, pero físicos son de 4096 bytes. Entonces, acá podemos tener una idea de cuántos sectores están almacenados en un disco duro. Ahora, hablar un poco sobre los niveles de abstracción de la entrada y salida del teclado. Normalmente hay dos tipos de abstracción a nivel de entrada y salida: la interfaz en crudo y la interfaz cocinada. La interfaz en crudo normalmente se utiliza cuando algún programa requiere ver todos los golpes del teclado. Por ejemplo, dentro de Linux o Unix hay un editor de texto que se llama Vim, que se utiliza para editar texto. Nuevamente, este sistema, si yo quiero guardar, presiono escape, W. Si yo quiero escribir, normalmente presiono la I y comienzo a escribir. Si yo quiero salirme y escribir, le doy escape, X. Entonces, esto es una interfaz en crudo. ¿Por qué? Porque el B lee todo, o sea, ¿qué es lo que escribo? La tecla escape, W. Él está leyendo todos los golpes de teclado y los lee individualmente. En cambio, la interfaz cocinada es cuando los programas quieren leer líneas completas de entrada de datos. Es decir, el sistema operativo proporciona varias operaciones que el usuario escribe, y estas operaciones pueden incluir inserción de caracteres, no de carácter. Me agregó una T más. Borrado, duplicación, retroceso, golpear o cosas por el estilo. No sé si alguno de ustedes tuvo en su momento una máquina de escribir eléctrica donde escribía toda la línea y luego le daba enter, y cuando le daba enter escribía toda la línea. Entonces, esa podría ser una interfaz cocinada. Entonces, dentro de la programación en C, la interfaz cocinada del teclado está expuesta con las funciones, normalmente stdin, si alguna vez han programado en C. La interfaz cocinada de salida es la stdout, y la interfaz de errores o reportar errores es stdr. Dentro del software libre también están esos tipos de interfaces, porque obviamente están programados en C, pero no lo vamos a ver en este momento. Muy bien, esta es alguna de las investigaciones que les dejo, espero que la vean, y hasta aquí llegamos por hoy, algunas de las referencias, y nos vemos a la próxima.